Hoy Dios quiere hablar a tu vida. No hay problema tan grande que Dios no resuelva. No hay montaña tan grande que Dios no la pueda mover. No hay tormenta violenta que Él no la pueda calmar. No hay tristeza en tu vida que Él no la pueda quitar. Si Él llevó los pecados del mundo sobre sus hombros, yo sé, mi hermano, que a ti Él te llevará. Si Él llevó los pecados del mundo sobre sus hombros, yo sé, mi hermana, que a ti Él te llevará. Fíjate, y hoy Él quiere llamar tu atención, porque Él quiere que vengas a Él con todos los problemas que tú tienes, con todo aquello que te duele, aquello que te mortifica, aquello que para ti posiblemente no tenga solución, porque Él lo que quiere es darte descanso para lo que llevas hoy en tu vida. Cristo es el Dios que te ama, aunque tú lejos estés. Cristo es el Dios que te sana cuando tú clamas a Él. Es el que alumbra tus pasos por donde quiera que vas. Cristo, la luz de este mundo, contigo quiere habitar. Si Él llevó los pecados del mundo sobre sus hombros, yo sé, mi hermano, que a ti Él te llevará. Si Él llevó los pecados del mundo sobre sus hombros, yo sé, mi hermana, que a ti Él te llevará. Si Él llevó los pecados del mundo sobre sus hombros, yo sé, mi hermano, que a ti Él te llevará. Si Él llevó los pecados del mundo sobre sus hombros, yo sé, mi hermana, que a ti Él te llevará. Yo sé, mi hermana y mi hermano, que Él te llevará. A ti te llevará. Caminé por las espinas, conocí la insensatez, y aunque a veces yo perdía, malherido continué.
fui forjando mi destino, como lo hace cada quien, descubriendo en laberintos tu presencia en mi ser, como el sol que se levanta en la mañana. Llegaste para iluminar mi alma. ¿Qué hubiera sido de mí si no estuvieras aquí? No encontraría la fe que me ayuda a seguir. ¿Qué hubiera sido de mí si no estuvieras aquí? No es imposible volar si tú estás junto a mí al caminar. En tristezas y alegrías me enseñaste que estarás. Nada puede separarme de tu amor y tu verdad. Tus promesas son mi abrigo, tu palabra alumbrará cada paso en mi camino cuando llegue oscuridad. Y como el sol que se levanta en la mañana, llegaste para iluminar mi alma. ¿Qué hubiera sido de mí si no estuvieras aquí? No encontraría la fe que me ayuda a seguir. ¿Qué hubiera sido de mí si no estuvieras aquí? No es imposible volar si tú estás junto a mí al caminar. Si soy velero y tú soplas el mar, ¿qué me puede preocupar? No tengo miedo, no puedo naufragar. Junto a ti yo quiero anclar. ¿Qué hubiera sido de mí? ¿Qué hubiera sido de mí si no estuvieras aquí? No es imposible volar si tú estás junto a mí al caminar. ¿Qué hubiera sido de mí? Muy buenos días, amados hermanos y hermanas, en este domingo 14 de febrero del año 2021. Espero se encuentren bien, es un gusto estar conectados en este día hermoso, precioso que el Señor ha creado y en el cual nos invita no solamente a deleitarnos de la vida, sino deleitarnos en su presencia. Y les mandamos un cordial y fraternal saludo. Los cantos que escuchamos hablaban de esperanza, hablaban de fe, hablaban de que este último canto de Malín es el autor. ¿Qué hubiera sido de mí? Dice. Y esa es la realidad, creo, de todos nosotros los que un día tuvimos un encuentro personal con Jesucristo, nuestro Señor, el cual nos rescató. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio glorioso, hermoso, y en contextos, muchos de ellos, me incluyo entre ellos, de mucha dificultad. Pero bien, ahora estamos sirviéndole, estamos conociéndole, creciendo en la fe. Por ello tenemos una gran esperanza, porque eso es lo que produce
nuestro Señor Jesucristo. Dice el libro de Hebreos, el autor y el consumador de la fe. Por ello, amados hermanos y hermanas, reciban un fraternal y cariñoso saludo desde el sur de California. Hoy tenemos un día un poco soleado. Estamos en invierno. Amanece en la región por donde vivimos. Estamos transmitiendo desde la casa, aquí con la familia. Amanece un poquito fresco para que tengan idea, y en la noche también, pero en el día estamos con un clima bastante primaveral, muy bonito en este tiempo. Pero déjenme saludar primero, antes de comenzar a compartir la palabra, con todos los hermanos y hermanas que nos brindan el honor de conectarse semana a semana con nosotros. Enviamos saludos a la hermana Mercedes Contreras, hermana Esperanza allá en Wyoming, hermana Aurora Pretegui, un gusto saludarte, hermana Juanita, como siempre, gracias por conectarte semana a semana y que juntos podemos escuchar y estudiar la bendita palabra de Dios. Hermano Carlitos Casbared, allá en Los Ángeles, también un fraternal saludo. Hermano Edwin Barrientos, qué gusto me da ver que estás conectado. Hermano Erasto, hermana Esperanza, allá en Anaheim, les mandamos un abrazo caluroso, cariñoso. Les extrañamos ya casi un año, hermanos, en la pandemia y no nos hemos podido reunir con normalidad. Y bueno, todos los efectos que esta pandemia está ocasionando. Hermano Juan Daniel también, un gran abrazo. La hermana Jessica y al baby allá en casita seguramente. Hermana Trinidad, qué gusto me da saludarte. Dios te bendiga, hermana. Me da mucho gusto que estés perseverando fuerte en la fe. Y te mandamos un caluroso saludo de aquí, desde California. Allá muy frío por Wyoming, seguramente está todo nevado en el norte de la nación americana. Y todos los que se conectan semana a semana. Dios les bendiga. Que hoy nuestro Padre del cielo nos bendiga con su palabra. Que esta palabra, como siempre oramos, sea depositado como semilla, pero también una semilla de ánimo, de esperanza. La palabra que quiero compartir hoy día viene en el contexto del apóstol Pablo en medio de su ministerio, con muchas dificultades, muchos desafíos, muchos conflictos. Él mismo puede escribir que ha aprendido a vivir en diferentes aspectos que la vida presenta, no solamente a él, sino a todos nosotros. Los cristianos no estamos exentos de las dificultades, de las penurias, de las enfermedades, de la escasez. El hecho de haber llegado a los pies de Cristo no significa que hemos sido librados de todo lo que el pecado y el mundo produce en la vida cotidiana, sino más bien que nos hace diferentes a los cristianos, que tenemos esperanza, que nuestra esperanza no es vana, nuestra esperanza es real, que eso le da otro sentido a nuestra vida y eso nos permite mirar la vida de una manera diferente. Y eso es lo que Pablo en la segunda carta que escribe a la iglesia de Corinto en el capítulo 4 le dice. Si tú vas en tu Biblia, por favor, al verso 1, es Pablo saliendo en defensa del ministerio que le ha sido dado y por ende podemos asociarnos a estas palabras del apóstol Pablo cuando dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Amén. Nos plantea una realidad. Que hay aspectos agradables en el ministerio, el servir, el cariño, ver cómo la gente es restaurada, animada a seguir adelante en medio de todas las vicisitudes de la vida. Pero también hay, podríamos decir, sabores amargos en medio del ministerio. Pero resalta la palabra, no desmayamos.
Antes bien, dice el apóstol Pablo, renunciamos a lo oculto, a lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Está diciendo que el servicio es transparente, no produce engaño, sino más bien se nos ha sido confiado a un evangelio que trae luz a la humanidad, al ser humano, le trae esperanza de vida en tiempo presente y en tiempo futuro. En ese contexto, entonces, quiero, por favor, si estás con tu Biblia o quieres escuchar la porción de la palabra, te mantengas en el capítulo 4 de Segunda de Corintios y veas conmigo el verso 7 al 9. Esos van a ser los tres versos que vamos a estar estudiando en este precioso día, en el contexto de lo que hemos señalado. Pablo está saliendo, podríamos decir, en defensa de su ministerio, en medio de un contraste, y él mismo lo cita, en medio de falsas enseñanzas, falsos que se han introducido dentro de la iglesia y que están afectando a la comunidad cristiana. Entonces, en ese contexto de lo que Pablo dice, el verso 7 dice, pero ahora, ¿cómo somos los cristianos? Titulé el mensaje, somos un tesoro en una frágil y vasija de barro. El verso 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y va a citar 4 aspectos en los cuales el cristiano no está exento de las tribulaciones, de los apuros, de los conflictos, del desánimo y de todo ello, porque es una realidad. Jesús mismo oró por la iglesia diciendo en Juan 17, no son del mundo, pero están en el mundo, y están en el mundo para ser de bendición, para predicar el evangelio, para traer esperanza a la humanidad. Y por ello el verso 8 dice Pablo, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos en apuros, dice, mas no desesperados. Estamos perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. En otras palabras, está diciendo el apóstol Pablo, cuando Dios nos dio la buena noticia de que somos sus hijos, de que nos ha restaurado, de que hay una obra de Jesucristo haciéndose real en la vida de aquel que se ha acercado a Cristo, hermanos. Él está diciendo, cuando Dios nos dio esa buena noticia de que somos sus hijos, puso, por así decirlo, un tesoro valiosísimo, pero en una frágil vasija de barro. La palabra vasija de barro está describiéndonos a todos nosotros. Amén. Entonces, este contraste que nos presenta el apóstol Pablo, por eso nos plantea esta realidad, amén, de que estamos en el mundo, vamos a pasar por tribulaciones seguramente y nadie está exento porque tú y yo tenemos testimonios de ello, pero nos dice en medio de ello que hay esperanza, que no estamos derrotados, que no estamos desamparados, que no estamos destruidos, sino más bien en medio de ello tenemos que asirnos de Jesucristo, hermanos, y afirmar nuestra cristología en lo que hemos creído. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando anunciamos la buena noticia del evangelio, la gente sabe que el poder de este mensaje viene de Dios mismo y no de nosotros, porque somos frágiles, padecemos y pasamos por todo lo que el mundo y el común de la gente pasa. Somos tan frágiles como el barro, está diciendo el apóstol Pablo. Por eso, hermanos, hay estas 4 realidades
Y de eso quiero compartir en esta linda mañana. Aunque pasamos, dice Pablo, por muchas dificultades, y tú y yo tenemos un testimonio de vida de ello. Amén. Pero en medio de ello, eso nos hace diferente porque tenemos esperanza. No nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, por supuesto. En el cotidiano vivir todos los días tenemos preocupaciones. Pero no perdemos la calma porque sabemos muy bien en quién hemos confiado. Que la gente nos persigue, nos odia, nos discrimina y todo ello. Pero tenemos que afirmar una cosa, que Dios, nuestro Padre del cielo, no nos abandona jamás. Que podemos caer, dice Pablo, pero no nos pueden destruir. El apóstol Pablo, con total sinceridad, hermanos, como ministro del Señor, con total sinceridad, nos está mostrando una serie de 4 fases paradójicas, amén, en los cuales el cristiano, el ministro, todos los que sirven y los que son parte del cuerpo de Cristo se ven involucrados en la vida misma. Por eso nos muestra en esta serie de 4 frases paradójicas un contraste de lo que le ocurre a una frágil vasija de barro con la manifestación, pero siempre del sublime poder de Dios en las más difíciles circunstancias de la vida. Yo quería ponerle otro título en ocasión al contexto en el cual estamos viviendo en el día de hoy. Y se habla de la primera ola de la pandemia, de la segunda ola de la pandemia, y en Europa dice que ya están viviendo la tercera ola de la pandemia. Podríamos bien titular a esta porción de la palabra las 4 olas por las cuales aún el cristiano va a pasar en la vida. Pero ¿cómo enfrentar estas 4 olas? Eso es lo que el apóstol Pablo en este día está comunicando a la iglesia de Corinto y por ende a todos nosotros, los lectores del siglo XXI. Por eso se nos puede apretar de firme por todas partes, pero no somos aplastados, dice Pablo. Nos vemos apurados, podemos tener apuros, pero no estamos desesperados. Podemos ser perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero jamás destruidos. En cualquier situación, querido hermana y hermano, en cualquier situación, por penosa que sea, los hijos de Dios, y eso tenemos que afirmar en el corazón, tienen en Él y de Él todo el consuelo, la ayuda y las fuerzas. Diga amén conmigo en este precioso día. Por ello, ¿cómo vemos nosotros entonces la vida en el presente y cómo podemos mirar y esperar el futuro, que por cierto está lleno de esperanza? Por ello, en cualquier situación, hermanos, no estamos exentos, y esta es la realidad concreta. No estamos exentos nosotros los cristianos. En cualquier situación, por penosa que sea, entonces tenemos que saber, y eso nos comunica la palabra de Dios, que los hijos de Dios, los que amamos a Dios, tenemos en Él el consuelo, la ayuda y la fortaleza. Porque siempre hay un pero no en medio de las circunstancias. Ese pero no desmayo, pero no me desanimo, pero no dejo de caminar. Ese pero no, esa frasecita pero no que usa Pablo en esta porción de la palabra, hace, por cierto, más llevadera y aún consoladora las situaciones más difíciles y peligrosas que podamos enfrentar en la vida. Entonces, esta palabra tiene mucho sentido en el contexto en el cual nos encontramos, hermanos. Amén. Y nosotros no estamos, les decía, exentos de las circunstancias, de las dificultades, porque hay una verdad que todos, absolutamente todos, en algún momento de la vida atravesamos o atravesaremos por circunstancias muy complicadas que abaten el corazón.
Pues la palabra de Dios dice, si revisamos en ese contexto las tantas dificultades que narra y describe la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 2, por ejemplo, dice el escritor, Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. También podemos leer muchas citas bíblicas en ese sentido, porque los ministros de Dios, los siervos, las siervas, experimentaron y experimentarán y aún en el presente están viviendo esas experiencias. Por supuesto que nadie desea, pero que Dios por algún motivo las permite. En esta semana, escribiendo para el trabajo, un proyecto que vamos a desarrollar, investigando los datos acerca de esta pandemia, me sorprendí con varios datos muy interesantes y que debe hablar a nuestro contexto. En esta investigación que hacía en esta semana acerca del COVID-19, de esta pandemia que está abatiendo y nos está afectando ya casi hace un año, hermanos. En marzo comenzó y estamos a mediados de febrero. Ya es el 11º mes que estamos metidos en toda esta problemática. Y en esta investigación veía algunos datos estadísticos muy interesantes que quiero compartir en esto para poder entender cómo enfrentamos todas estas circunstancias de la vida, porque parece que las proyecciones, por lo menos para este año, no son tan diferentes a las que hemos vivido el anterior año. En esas estadísticas, por ejemplo, pude advertir algo que a nosotros como latinos nos debe interesar, porque la pandemia está produciendo efectos y efectos muy lamentables que está trayendo sufrimiento a muchas familias, hermanos. Por ejemplo, el Departamento de Salud Pública del Estado de California publicó algunos datos muy interesantes. Por ejemplo, vi un cuadro en el cual ellos hacían y mostraban el efecto de la pandemia del COVID-19 entre las diferentes razas o grupos étnicos que vivimos aquí en California, ¿no? Para todos los que nos escuchan fuera de California, probablemente las estadísticas no sean muy diferentes a diferentes contextos, pero lo que me llamó la atención cuando vi esto era que el grupo que más está padeciendo de este mal son los latinos. Y eso me llamó la atención. Del 100% más bien, de los contagios registrados en estas estadísticas, miren, escuchen, el 55% de los contagios corresponden a los latinos. Si comparas estos datos estadísticos, vas a mirar que nada más el 20% de los que se describen como blancos están siendo afectados por la pandemia y aún más, nada más que el 6.8%, alrededor del 7%, nada más esta pandemia está afectando entre otro grupo, los asiáticos. Si comparamos estos datos, por supuesto que nos llama la atención. ¿Por qué? Porque este reporte está indicando que la pandemia, al afectar, está cambiando la manera en que vivimos. Pues esa manera en la cual ahora hace casi un año que estamos viviendo, está trayendo muchos efectos, hermanos, emocionales, mentales. Está trayendo incertidumbre. Nuestras rutinas diarias han sido alteradas. Está trayendo consecuencias como presiones económicas, por no decir, por ejemplo, algo que todos creo estamos experimentando, el aislamiento social, hasta llevar el luto, hermanos, en condiciones dolorosas por algún ser querido o amigo que ha fallecido. Semana a semana estamos escuchando de no solamente amigos, seres queridos, sino ministros, siervos del Señor que están partiendo a la presencia de Él como efecto de esta pandemia. Literalmente los efectos nos llaman la atención. Por ejemplo, yo creo que todos
estamos en algún momento preocupados si nos enfermamos. ¿Qué va a hacer si nos enfermamos? Y eso produce estrés, miedos, tristezas, soledad. Soledad, decía este reporte, se está registrando muchos trastornos de salud mental, incluyendo la ansiedad y las depresiones. De todo lo señalado, hermanos, en este reporte y lo que estoy mencionando, los cristianos no estamos exentos. Estamos metidos en toda esta problemática y estamos mirando y estamos presenciando, hermanos, con mucho dolor a siervos y siervas del Señor siendo afectados. Y ese efecto, hermanos, está trayendo desconsuelo, desazón, llanto a las familias que ellos representan. Hemos visto en esta semana partir a la presencia de Dios a pastores, a líderes, a hermanos, a hermanas, a siervos tan queridos, hermanos. Y el contexto que nos presenta es esta situación. Por ello, la palabra que el apóstol Pablo dice aquí expresa en su contexto y en nuestro contexto estas realidades, que somos tesoros en vasijas de barro, tesoros en vasijas frágiles de barro. Por ello, hay 4 cosas que dice Pablo. No estamos exentos, dice. Podemos estar atribulados, pero jamás angustiados. Diga amén, porque tenemos esperanza. Podemos estar en apuros, sí, pero jamás perder la esperanza. No estamos desesperados. Podemos ser perseguidos, dice Pablo, y él relata las vicisitudes de su ministerio, hermanos. Amén. Y él con mucha afirmación puede decir, pero jamás puedo estar desamparado. Me pueden derribar. Literalmente en el griego dice, me pueden derribar y poner en la lona, pero jamás me van a destruir. En este primer par que leemos, atribulados en todo, mas no angustiados, parece que el apóstol Pablo tiene en la mente la imagen de un soldado, quiero ilustrar así, que se ve cercado de enemigos por todos lados, no tiene salida. Amén. Pero no le ponen en tal estrechura ese acoso, hermanos, que para quitarle la libertad de acción. Todavía tiene una libertad de acción. Eso más o menos es lo que Pablo nos quiere plantear con este primer par de participios, ¿sí? Es característico por ello del cristiano el que, aunque su cuerpo esté confinado en una circunstancia angustiosa, el espíritu, dice Pablo, siempre puede volar libremente por los espacios que Dios le ha dado en comunión con Cristo Jesús. Por eso, cuando el cristiano pasa por dificultades, hermanos, como este primer par de participios que nos está comunicando el apóstol Pablo, podemos estar atribulados, dice, pero jamás angustiarnos hasta el punto de perder la fe. Jamás angustiarnos hasta el punto de sentirnos derrotados. Es corriente, por ejemplo, cuando leemos en los Salmos la metáfora de describir de que somos sacados de la estrechura en que el enemigo nos ha puesto. ¿Y quién nos saca? Porque tenemos esperanza en Él, nuestro Padre del cielo, nuestro Señor Jesucristo. El segundo par que nos comparte el apóstol Pablo habla está comparando 2 verbos que tienen, si lo lees en el griego, tienen la misma raíz, siendo el segundo un compuesto del primero. El primero en este par está indicando perplejidad, literalmente, ¿no? Una mente, un corazón que está perplejo, confundido. Ahora, el complemento de esto es que el segundo lleva esta perplejidad hasta la desesperación. O sea que no solamente está confundido, sino que puede llevarlo hasta la desesperación. Ahora, el énfasis de lo que Pablo está diciendo, describiendo el corazón de
del cristiano recae en que ese estado de desesperación probablemente está limitando los medios que humanamente hablando estaban al alcance de Pablo y están al alcance del cristiano. O sea, está describiendo un estado, esta segunda ola, como le hemos llamado, está describiendo un estado probablemente de desesperanza que lleva a tal punto a la desesperación. Hay muchos cristianos, hijos de Dios, que han llegado hasta este punto. Probablemente tú tengas un testimonio de que has sido llevado hasta este punto por las circunstancias que has enfrentado, ya sea circunstancias de salud, circunstancias económicas, circunstancias familiares, circunstancias en tu matrimonio, en el trabajo, en todo ello. Cada uno tenemos testimonios en los cuales hemos experimentado diferentes situaciones al punto de llevarnos hasta la desesperación. Amén. Ahora, este énfasis que esta palabra desesperación está marcando este contexto de que parecería que los limitados medios, más bien humanos, se han agotado. Ya no hay provisiones, amén. Pero aquí Pablo nos dice, pero no del todo, no está acabada la batalla. Hay momentos, nos dice Pablo, en los que un cristiano no sabe literalmente qué hacer. Pero aún entonces, aún en ese estado de desesperación, no duda de que algo se puede hacer. Hay veces, amados hermanos y hermanas, cuando no puede ver muy bien, no podemos ver muy bien hacia dónde va la vida cuando las circunstancias se presentan de esta manera. Pero no podemos poner en duda que la vida va hacia alguna parte. El cristiano, y como el apóstol Pablo nos comunica y leemos su testimonio de ministerio, amén, aún tiene que lanzarse al oscuro y tremendo mar de nubes sin poder mirar lo que está detrás de ello, pero con la certeza de que saldrá bien librado de esa batalla. Diga amén, porque tenemos esperanza. Hay veces, esta es la realidad, queridos hermanos, en que un cristiano tiene que aprender las lecciones más difíciles, hermanos, en medio de estos contextos de dificultad. Cuando vemos los evangelios y vemos el relato y la narrativa, hermanos, miramos, por ejemplo, que Jesús aprendió allá en el Getsemaní a aceptar lo que no se puede comprender. Amén. ¿Por qué? Porque hay cosas que nada más Dios sabe, hermanos, hasta qué punto, dice la palabra, podemos resistir cada uno de nosotros, pero siempre afirmamos que Dios nos librará de todo ello. Nos librará de todo ello. Por eso el cristiano en esta segunda ola, aunque llegue al punto de la desesperación, amados hermanos, sabe muy bien en quién ha confiado. Entonces jamás voy a llegar hasta el punto de la desesperación. Jamás llegaremos hasta ese punto. Lo tercero que nos está compartiendo en esta tercera ola, si llamamos así, el apóstol Pablo, es que nos presenta un estado de situación, la persecución. Amén. Es la imagen de alguien que está a punto de ser casado, literalmente, pero no hasta el punto de sentirse desamparado. Si tú lees Mateo capítulo 27, Marcos capítulo 15, nuestro Señor Jesús nos está mostrando esta situación, que tenemos un Padre del cielo, un Padre que nos cuida, un Padre que no nos abandona, un Padre que está metido y está presente en todas las circunstancias de la vida acompañándonos. Perseguidos por los hombres, Pablo puede decir tranquilamente por su testimonio que así
Él en su ministerio ha sufrido. Pero él mismo puede afirmar, amados hermanos, que aún en esa condición jamás fue abandonado por Dios. Una de las cosas leyendo la historia de los cristianos, amados hermanos, una de las cosas, por ejemplo, el libro de John Fox, a Mártires del Cristianismo, impresiona cuando los más notables mártires de la iglesia, aún en medio de terribles sufrimientos, había un contraste. Gozaban de la dulce presencia de Jesucristo. Eran capaces de ofrendar sus vidas por el amor de Cristo. Si tú lees esos libros, hay innumerables testimonios de cristianos, de mujeres, de jóvenes, de ancianos, aún de niños, que abrazaron la causa de Cristo y estaban dispuestos a llegar hasta lo último, pero afirmando en su corazón que jamás estaban desamparados. Por ejemplo, decía Juana de Arco respecto a esto, cuando la abandonaron, los que deberían haber sido fieles a ella, ella dijo, es mejor estar a solas con Dios. ¿Por qué? Porque ella decía que su amistad, la amistad de Dios, nunca le iba a fallar. Y por supuesto, siempre estaría presente el consejo de Dios y el amor de Dios. Por eso ella decía, en la fuerza de Él osaré y osaré y osaré hasta la muerte, decía Juana de Arco. O como bien dice el salmista en el Salmo 27, verso 10, aunque me abandonare mi padre y mi madre, dijo el salmista, el Señor me recogería, porque nada, amados hermanos, puede alterar la fidelidad de Dios, el amor de Dios. Aun cuando enfrentamos esta tercera ola, donde podemos sentirnos desamparados, porque todos nos han abandonado, muchos nos han dejado. El apóstol Pablo está diciendo, aún así yo afirmaré en mi corazón que mi Padre del cielo está conmigo en medio de las circunstancias de la vida. Pero hay una cuarta ola que habla él. En este último par de contrastes que nos está mostrando el apóstol Pablo, literalmente está diciendo, aunque yo sea echado abajo, literalmente puesto en la lona, derribado en la tierra, no voy a ser destruido. El tan conocido verbo griego, apolumi se repite este verbo más de 90 veces en el Nuevo Testamento. Literalmente esta palabra tan común en el griego está diciendo alguien que ha sido puesto sobre la lona, echado a la tierra, sobre la lona. Pero hay una cosa, pero no está fuera de combate. Diga amén, hermano. O sea, porque la suprema característica del cristiano que ha conocido y tiene una realidad en Cristo Jesús, hermano, no es que no puede caer, sino que siempre se puede levantar aun cuando ha caído. Diga amén, hermanos. No es que no acuse los golpes, no es que no reciba los golpes de la vida, sino que nunca va a ser derrotado definitivamente. Puede ser que un cristiano pierda una batalla, pero debemos saber que nunca perderá la guerra, si sirve a esta metáfora para cada uno de nosotros. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo que hay que enfrentar las circunstancias de la vida con una actitud correcta, diga amén, porque esa fue la razón suprema del triunfo del apóstol Pablo en medio de las más difíciles situaciones. El verso 10 del capítulo 4, si lees conmigo, él dice, siempre llevando de una parte a otra en nuestro cuerpo la condición mortal de Jesús,
a fin de que también la vida de Jesús, dice él, se manifieste en nuestro cuerpo. El apóstol no dice que lleve en su cuerpo la muerte, sino el continuo morir de Jesús en la vida de él. Este versículo debe leerse en el contexto de Gálatas capítulo 2, verso 20, cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Diga amén, hermano. Y esta es la realidad del cristiano, amén, enfrentando la vida y cumpliendo la misión de Dios y el ministerio que le ha sido llamado a predicar el evangelio de esperanza a toda la humanidad, hermanos. De que parecería que la vida del cristiano va en constante morir con Cristo. El modelo entonces de vida que tiene el cristiano es precisamente nuestro Señor Jesucristo. A Él debemos imitar. Ese es el estilo de vida que debemos enfrentar. Por ejemplo, cuando Jesús tiene una conversación al final de su ministerio con sus discípulos, les dice un nuevo mandamiento y les repite en ese contexto y les dice, amaos los unos a los otros. Entonces la pregunta que viene a continuación de esa afirmación y de ese mandamiento que les da a sus discípulos y por ende a la iglesia de Cristo es, ¿cuál sería el modelo de ese amor? ¿Qué modelo debo imitar para amar a mi prójimo? Y él mismo puede afirmar, ese modelo es Jesús. Como yo os he amado, dijo Jesús. Entonces, para poder enfrentar, eso nos sirve como ejemplo, para poder enfrentar la vida. ¿Cómo debemos enfrentar la vida? Está bien el modelo de Pablo, pero también está bien el modelo de Cristo, porque Pablo fue imitador de Cristo. Él pudo decir a los cristianos de su tiempo, sean imitadores de mí como yo de Jesucristo. Entonces, amados hermanos, esto es poderoso. Esta palabra es hermosa porque nos muestra 3 razones por las que podemos mantenernos firmes entonces en medio entre las aflicciones. Amén. El verso 13, si lees conmigo de este capítulo 4 de 2 de Corintios, dice, entonces, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, y hace una declaración poderosa de la fe. He creído, por lo cual hablé. Entonces nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Por ello, en medio de esto, la fe, hermanos, la confianza en Dios debe primar en medio de las circunstancias de la vida, en medio de estas 4 olas, hermanos. Porque la fe es una estupenda medicina en momentos difíciles. Pablo, en el verso 13, está repitiendo lo que el salmista en el Salmo 116, verso 10 dice, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera, he creído y por tanto he confesado. No todos, amados hermanos, vamos a ser maestros o predicadores. Pero ¿saben qué? Todos los cristianos vamos a confesar y dar el testimonio de fe. En esta pandemia, amados hermanos, se están escribiendo muchas historias, innumerables testimonios de poder, de milagros, de esperanza, aún de consuelo en medio de las circunstancias más difíciles. Entonces Pablo nos está diciendo, vamos a enfrentar esas realidades, esas 4 circunstancias, pero en medio de eso, Pablo también dice, yo sé muy bien en quién he creído. Yo sé muy bien en quién he creído, porque Él es fiel para guardar mi fe. Amados hermanos. Lo segundo, entre las 3 razones que nos comparte el apóstol Pablo, en la que podemos mantenernos firmes. El primero hemos citado, está en el verso 13, es la fe. Está el verso 14, es la resurrección de Jesucristo. Sabiendo que nuestro Señor resucitó, afirmamos esto en nuestro corazón
Y eso nos da una perspectiva de lo que nos espera en el futuro. También, dice Pablo, a nosotros nos resucitará juntamente con Cristo y nos presentará juntamente a toda la iglesia con Cristo Jesús. Él plantea esta segunda razón, hermanos, amén, que el cristiano tiene esperanza en la resurrección de Jesucristo. Tiene esperanza en que si se presenta la muerte no ha llegado hasta el final, sino más bien consideramos que ese es el comienzo de experimentar la verdadera salvación plena. Entonces, la esperanza del apóstol Pablo no estaba fundada sobre recursos humanos y circunstancias humanas, sino su esperanza estaba mejor fundada en la obra de Jesucristo, ya que Dios, dice Pablo, había resucitado a Cristo, la cabeza, literalmente dice, entonces, por ende, también nos resucitará a todos los miembros del cuerpo de Cristo. Y esa es la esperanza que tenemos. Por eso, cuando celebramos las memorias, el funeral de un cristiano, siempre citamos esta esperanza. Es lindo leer las palabras de los hijos, de los familiares que han perdido a sus seres queridos en medio de esto, decir, pero ya estás en la casa celestial, ya estás en presencia de nuestro Padre del cielo y estás gozando de paz. A mí me conmueve leer mucho eso porque este consuelo se está haciendo real en medio de las circunstancias más difíciles. Por eso Pablo nos está diciendo la segunda razón por la cual podemos enfrentar circunstancias difíciles. Experimentar y afirmar, hermanos, lo que el apóstol Pablo, por ejemplo, le dice en la primera carta a la iglesia de Corinto en el capítulo 15. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Eso tú y yo deberíamos afirmar todos los días en medio de todo. Amén. Porque no estamos desamparados. Tenemos un Padre del cielo que nos cuida. Y decir, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano, dice Pablo, para conmigo. La tercera razón es la que está en el verso 15 y que dice, porque todas estas cosas, ahora Pablo mirando a los que sirve con amor, como él ha dicho, amén, siendo fiel a la palabra de Dios en medio de todas las circunstancias, hermanos. Ahora les dice a ellos en el verso 15 y por ende a nosotros, hermanos, nos dice, porque todas esas cosas padecemos por amor a vosotros. ¿Para qué? Para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Pablo pudo soportar todo aquello porque sabía que ese sacrificio que él estaba haciendo no era un sacrificio inútil. No estaba predicando y haciendo la obra de Dios en vano, hermanos, sino más bien él sabía que estaba dentro de los propósitos de Dios y que iba a dar resultado su vida y su trabajo ministerial. Servir a Cristo en medio de esas circunstancias no era en vano. Por eso cuando una persona tiene semejantes convicciones, hermanos, de todo lo que sucede, está dentro del plan de Dios y afirma estas cuatro realidades, hermanos, entonces hemos abrazado la causa de Cristo y podemos estar en paz de que Dios tiene control absolutamente de toda nuestra vida. Entonces, el apóstol Pablo nos está comunicando, lo voy a poner en este contexto, los secretos de esta resistencia. ¿Cuáles son estos secretos? ¿Cómo enfrentar la vida, las circunstancias en medio de esto, sabiendo que somos simplemente vasijas débiles de barro, pero que tenemos un gran tesoro? El verso 16 dice el apóstol Pablo, por tanto no desmayamos. Antes,
aunque este nuevo hombre exterior, dice, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día a día. Diga amén conmigo. Sabemos que este cuerpo literalmente un día será entregado, porque esa es la realidad. Todos experimentaremos la muerte un día. Pero el ser interior, dice Pablo, todos los días se va renovando día a día, porque sabemos muy bien en quién hemos confiado y nuestra esperanza no es vana. El verso 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea en la vida ahora está produciendo en nosotros, dice, una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea que los sufrimientos son momentáneos, las circunstancias de la vida son momentáneas, no son para toda la vida, pasarán, pero cómo enfrentamos esas tribulaciones están produciendo un excelente y eterno peso de la gloria de Dios. ¿Cómo el cristiano responde? ¿Cómo el cristiano responde en medio de esas circunstancias? El verso 18 me apasiona porque habla de la fe. No mirando entonces las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto es fe. Entonces el cristiano debe enfrentar la vida con fe. Entonces el apóstol Pablo nos está exponiendo en medio de estos contrastes de persecución, de desánimo, de estar perseguidos, en apuros, atribulados, en medio de todo ello, y literalmente de estar aún en la lona, en esas 4 olas, hermanos, nos está diciendo el apóstol Pablo que a lo largo de toda la vida es inevitable que la fuerza física de la persona se vaya desgastando. Vamos a envejecer, nos debilitamos, pero también a lo largo de la vida el cristiano tiene que saber que seguirá creciendo y fortaleciéndose en el alma, en el ser interior. Mira, si tú pudieras hacer un recuento de todos los testimonios que tú tienes y que has enfrentado, esos testimonios relatan las diferentes circunstancias de la vida, te vas a dar cuenta que esas circunstancias te han hecho más fuerte en la fe. Y eso es lo glorioso, eso es lo hermoso, hermano, lo precioso, que cada circunstancia, cada batalla nos ha hecho más fuertes. Yo cuando escribía acerca de mis memorias, en los libros, en los ensayos, en mis escrituras y lecturas que hago, voy analizando las diferentes circunstancias desde mi niñez hasta el presente y he podido advertir que cada batalla me ha hecho más fuerte. Y yo estoy seguro que tú, como yo, también tienes un testimonio de vida. Cuando veo, por ejemplo, esas batallas que mi esposa ha librado en el área de su salud, yo me doy cuenta del por qué ella, por ejemplo, es fuerte y se para firme. ¿Por qué? Porque ha librado una batalla donde el Señor le ha librado en medio de esa batalla y la ha hecho más fuerte para poder enfrentar a lo que viene en el futuro. Entonces Pablo, para ir terminando con esta prédica, hermanos, nos invita a estar convencidos. Nos invita a estar convencidos de que lo que tuviéramos que sufrir en este mundo sería insignificante en comparación con la gloria que disfrutaremos en el mundo venidero. Porque lo que viene para los cristianos es hermoso, es glorioso, hermanos. Por eso podemos nosotros siempre decir Maranata, Maranata, y esas palabras de esperanza están diciendo, Cristo ya viene, y esperamos ansiosos su venida, amados hermanos. Qué hermoso entonces es considerar estas palabras de Pablo para cada uno de nosotros. No te olvides, amado hermano, estas 4 olas que el apóstol Pablo está diciendo. Podemos estar atribulados en todo, pero jamás angustiados.
porque podemos orar y esa oración sabemos que nuestro Padre lo escucha. Podemos estar en una cantidad innumerable de apuros en todos los órdenes de la vida, pero jamás podemos llegar al punto de estar desesperados, sin esperanza. Te pueden abandonar, te puedes quedar solo, te puede perseguir, pero jamás tu Padre del cielo te va a abandonar y te va a dejar desamparado. Aún en esta cuarta ola, dice Pablo, te pueden derribar y echar literalmente en la lona, pero jamás te pueden destruir, porque todas estas circunstancias de la vida nos hacen más fuertes y podemos en medio de ello afirmar y mirar un futuro promisorio. Esto es lo que Pablo nos comunica en esta porción y que es el alimento para cada uno de nosotros. No sabemos cómo será este año presente, pero lo que sí sabemos es que nuestro Padre del cielo nos guarda, nos ampara y nos hace fuertes. Y Él es proveedor, Él es sanador, Él nos cuida y todos sus atributos se revelan en su nombre. Por ello, querido hermano y hermana, afirma tu corazón en Cristo Jesús. Que tu cristología, lo voy a poner así, revele en tu experiencia, hermanos, cómo Cristo se ha hecho real en tu vida en medio de todas las circunstancias de la vida. Y te vas a dar cuenta que así como Pablo podemos entender que Dios siempre tiene una respuesta a todos los problemas del hombre. Si hay problemas en tu familia, Él tiene la respuesta. Si hay problemas en tu salud, Él tiene la respuesta. Si hay problemas en tu economía, Él tiene la respuesta. Si tú pudieras mirar todas las respuestas de Dios y nada más leer la primera carta a los Corintios, te vas a dar cuenta que Él, nuestro Padre del cielo, tiene respuesta a todas las inquietudes y circunstancias de la vida que nosotros podemos enfrentar. De eso Pablo nos comunicó en este día. ¿Qué te parece si oramos dándole gracias entonces a nuestro Padre del cielo? Padre, te damos gracias en este día por tu palabra, por esta palabra de ánimo, de esperanza, Señor. Tú conoces nuestras vidas, tú conoces la vida de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Conoces mi vida, mi familia, conoces absolutamente todo, Señor. Conoces nuestros sufrimientos, nuestros pensamientos. Conoces aún el quebranto de nuestro corazón, Señor. Conoces absolutamente todo, pero sabemos, Señor, como dice tu palabra, que no estamos desamparados, Señor, sino que tú como buen Padre, Señor, nos ayudas, nos fortaleces, nos animas y por alguna circunstancia permites posiblemente que podamos experimentar ello, Señor. Pero en medio de eso, Señor, gracias por esta palabra. En medio de la angustia, Señor, sabemos que tú nos auxilias. En medio de los apuros nos tiendes la mano, Señor. En medio de la persecución, en medio del desprecio, en medio de todo ello, Señor, sabemos muy bien que no estamos desamparados, Padre. Y aún en medio, cuando parece que la esperanza haya muerto, Señor, sabemos que no estamos destruidos, que no ha llegado el final, Padre. Gracias, Padre, por traer semejante esperanza a nosotros. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en todo. Señor, gracias porque ahora podemos decir, para ti vivimos, Señor. Para ti vivimos, Padre. Y podemos afirmar como el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo ahora vive en mí. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por traer esta esperanza. Te rogamos, Padre Santo, en este contexto ahora, que bendigas a cada uno de mis hermanas y hermanos, Señor, que nos hemos congregado por este medio. Bendice la casa
de mi hermana Mercedes Contreras, de mi hermana Esperanza, de mi hermana Aurora, de mi hermana Juana, de mi hermano Carlito, Señor, de mi hermano Edwin, de mi hermano Erasto, su casa, de mi hermano Juan Daniel, de mi hermana Trinidad, Señor, bendice su casa, de mi hermano Nemo allá en Fullerton, bendice su casa, Señor, de mi hermano Julio César Castillo, bendice su casa, su trabajo, su vida, su salud, Señor, bendice la casa de mi hermana Aurorita, de Julio, de mi hermano Oscar Almada, allí en San Diego, Señor, en el sur. Bendice su casa, su emprendimiento, su trabajo, Señor. De mi hermana Evelyn Barrios, Señor. De todos estos mis hermanos y hermanas que nos hemos reunido por este medio, bendice su casa, fortaléceles, Señor, que ellos en medio de todo lo que vayan a enfrentar o están enfrentando, Señor, salgan victoriosos en el nombre de Jesús, Señor. Bendice a mi hermana Yanira Hernández, a mi hermano Asael, a mi hermana Josefina Anaya, Señor, a mi hermano Mario Monroy, Señor, bendice la vida de mi hermano Mario, Señor, rodéalo de tu amor, de tus misericordias en todo, Señor bendito. Gracias. A mi hermano Beto Simón, Señor, bendice a toda su familia, a sus niños, a mi hermana Rosita, Señor, también, a mi hermana Margo, Señor, a sus hijos, tan lindos hijos, Señor, bendícelos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. A mi hermano Javier Vázquez, a mi hermano Luis Ortiz, a mi hermana Carmen Sánchez, a mi hermana Maggie Viña, Señor, bendice, y a todos los que verán esta grabación en el curso de la semana, Señor. Bendícelos con la presencia de Cristo, Señor, que Él se haga real en la vida de cada uno de ellos. Pero también, Padre amado, te pido bendigas mi familia, mi esposa, a mis hijas, a mi nieto, a mi yerno, a Jeff, a Ashley, a Andreita, a mi nieto Santiago, a mi hija Jaciel, a mi esposa, Señor, bendigas mi casa, bendigas todo, Padre Santo. Y siempre te daremos la gloria, el honor, el reconocimiento a ti, Padre Santo, por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén, amén, amén. Queridos, amados hermanos y hermanas, les mandamos un gran abrazo. Que tu vida sea bendecida y gracias nuevamente por darnos el honor de conectarte semana a semana con nosotros. Dios les bendiga, les mandamos un gran abrazo. Muchas gracias. ¿Sabes? Hoy Dios quiere hablar a tu vida. No hay problema tan grande que Dios no resuelva. No hay montaña tan grande que Dios no la pueda mover. No hay tormenta violenta que Él no la pueda calmar. No hay tristeza en tu vida que Él no la pueda quitar. Si Él llevó los pecados del mundo sobre sus hombros, yo sé, mi hermano, que a ti Él te llevará. Hermana, que a ti Él te llevará. Fíjate, y hoy Él quiere llamar tu atención, porque Él quiere que vengas a Él con todos los problemas que tú tienes, con todo aquello que te duele, aquello que te mortifica, aquello que para ti posiblemente no tenga solución, porque Él lo que quiere es darte descanso, darte descanso.
para lo que llevas hoy en tu vida. Cristo es el Dios que te ama, aunque tú lejos estés. Cristo es el Dios que te sana cuando tú clamas a Él. Es el que alumbra tus pasos por donde quiera que vas. Cristo, la luz de este mundo, contigo quiere habitar. Si Él llevó los pecados del mundo sobre sus hombros, yo sé, mi hermano, que a ti Él te llevará. Si Él llevó los pecados del mundo sobre sus hombros, yo sé, mi hermana, que a ti Él te llevará. Yo sé, mi hermano, que a ti Él te llevará. Si Él llevó los pecados del mundo sobre sus hombros, yo sé, mi hermana, que a ti Él te llevará. Yo sé, mi hermana y mi hermano, que Él te llevará. A ti te llevará.